Buenas tardes para todos. Nos encontramos en este momento en nuestro 11º foro sobre rentabilidad y buen vivir en el departamento del Quindío. Este foro se denomina Segundo Foro de Sostenibilidad del Paisaje Cultural Cafetero desde la Gestión Climática. En este momento nos va a dar la apertura del foro el director de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Quindío, Luis Alberto Gómez. Luis Alberto, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido. Luisa, buenas tardes a ti, a todo el equipo Cambio Climático y a todas las personas que están en esta conferencia. Me parece pues, que es un tema de la mayor importancia, el tema cafetero. Indiscutiblemente el paisaje cultural cafetero, ese reconocimiento que hace la UNESCO, es algo mucho más grande que las personas que estamos aquí. Como dice la frase, hay veces los árboles no nos dejan ver el bosque. El hecho de vivir la cultura cafetera desde la cotidianidad no nos permite calcular y dimensionar su grandeza, pero obviamente cuando las personas que han podido dimensionar esto y lo han expresado por todo el mundo, pues sé que es un tema de gran orgullo para nosotros que tengamos este reconocimiento de la UNESCO. Y indiscutiblemente el paisaje cultural cafetero es una figura que tiene unas connotaciones enormes con respecto al territorio, pero que tenemos un gran riesgo por la disminución de áreas. Simplemente para que haya paisaje cultural cafetero tienen que existir las matrices de café. Eso desde el punto de vista de la gobernación del Quindío, en esa gran alianza que hacemos con el gremio cafetero, con el comité departamental, con la cooperativa de caficultores que está muy metida de lleno con el tema de la comercialización de nuestro café y que pues tuvimos esta semana ese gran orgullo de tener concretado esa exportación de café especial. Todos estos elementos nuevos que tenemos que potenciar para que la caficultura vuelva a ser ese gran negocio, vuelva a ser esa gran oportunidad de desarrollo y de progreso que como ha sido en otros tiempos, ese desarrollo que nos tiene con vías de penetración, con electrificación, con acueductos, con escuelas rurales, todo eso, pero yendo más allá es esa razón de ser y pues, expreso con un orgullo enorme ser de esta zona del país, de mi país y decir que, como lo repetí en otras ocasiones, nosotros llevamos el café en nuestro ADN, no nos concebimos sin esa denominación que nos ha hecho la UNESCO, que como les digo es un orgullo, pero que es nuestra razón de ser, nuestra idiosincrasia. En ese orden de ideas, el tema cafetero pues tiene que ver mucho con esa sostenibilidad también en el tema económico, es el motor de la economía. Ahora vamos a tener invitados de lujo, pues el comité departamental va a poder hablar más a fondo de estos temas, pero indiscutiblemente salvar la caficultura del Quindío es salvar todo lo que somos como región, como departamento, como personas de este territorio. Un agradecimiento a todos y bueno, pendientes de la transmisión directa. Muchísimas gracias, Luis Alberto, por tu intervención. Vamos entonces a dar inicio, pero antes que todo vamos a darle un saludo a todos los oyentes de la UFM Estéreo, quienes pueden escuchar en diferido esta y otras sesiones de nuestro foro Cambio Climático, Rentabilidad y Buen Vivir en el Quindío, a través de la radio de interés público educativa de la Universidad del Quindío, sintonizando la frecuencia 102.1 y en internet la ufmuq.com.co. Estaremos informando a través de nuestras redes sociales y las de la emisora de la universidad el día y la hora del comienzo de esta serie de programas. Les recordamos que la UFM Estéreo es la radio para la apropiación social del conocimiento en el departamento del Quindío. Entonces les voy a dar a conocer la agenda de hoy. Nuestros participantes hacen parte de Comité Ambiental del Paisaje Cultural Cafetero. Va a iniciar el administrador Douglas Salazar Zapata, técnico operativo grado 3 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Vamos a tener al ingeniero Oscar Iván Espinosa, coordinador de gestión de proyectos del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío. La ingeniera Noemí Medina Guzmán, profesional universitaria de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Y finalizando, el ingeniero Juan Pablo Martínez Arango, coordinador de proyectos Zona Norte de la Fundación Smurfit Kappa Colombia y que también hace parte del Comité Ambiental. Pero para iniciar, y como sabemos, vamos a socializar el plan y el proyecto de cambio climático del departamento del Quindío.
Sabemos que la problemática de cambio climático es una problemática que viene afectando al planeta de manera progresiva en los últimos años por el exceso, digamos, de actividades mal manejadas a nivel agrícola, pecuario, entre otros, por los efectos antrópicos y que están generando unas grandes concentraciones de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Esas concentraciones de gases de efecto invernadero tienen la capacidad de soportar las condiciones de calor, la capacidad de captarlo y generan entonces ese aumento de temperaturas, ese calentamiento global que nos está a nosotros afectando y que está siendo evidente en las manifestaciones climáticas a nivel de fenómenos del niño y de la niña para nosotros que estamos ubicados en este sector del planeta. Cuando nosotros hablamos de cambio climático o de variabilidad climática, son términos totalmente diferentes. Como decíamos, el calentamiento global es causado por el aumento de las temperaturas en la atmósfera debido al incremento de gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de ese cambio climático, es una tendencia progresiva que se da en muchísimo tiempo, o sea, eso se puede generar entre decenas de años, cientos de años. Y cuando hablamos de variabilidad climática, hablamos de esa oscilación natural recurrente que se presenta, que son fenómenos naturales, sin embargo, que están teniendo una presencia progresiva más contundente. En este caso, para nosotros, el fenómeno del niño y de la niña, que es determinado por el calentamiento o el enfriamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico. Resulta también que Colombia participó en el año 2015 en el Acuerdo de París, donde se comprometió a disminuir la concentración de gases de efecto invernadero en un 20% al año 2030. Eso quiere decir, todo esto, digamos, con la motivación para que en nuestro planeta no aumente de 1.5 a 2 grados centígrados en su temperatura, que esto puede afectar todos los organismos vivos del planeta y los ecosistemas en general. Este Acuerdo de París tiene unos compromisos muy digamos, relevantes a nivel de Colombia y por lo cual por el cual Colombia creó su propio plan de cambio climático. Resulta que dentro de ese compromiso con el protocolo, perdón, ese compromiso con el Acuerdo de París, Colombia tiene la meta de reducir, como les decía, al año 2030 el 20% de gases de efecto invernadero. Eso equivale a aproximadamente 670 millones de toneladas de CO2 equivalente en ese periodo de 15 años, desde el año 2015 al año 2030. Resulta de que a nivel nacional se crea una política de cambio climático. Ese plan nacional tiene unas líneas estratégicas basadas en desarrollo rural, urbano, minero, energético, de infraestructura, manejo y conservación de ecosistemas. También unas líneas instrumentales de planeación de gestión al cambio climático, información, ciencia, tecnología y investigación, educación, financiamiento e instrumentos económicos. Estos últimos 4 ejes y líneas instrumentales hacen parte del proyecto de cambio climático de la ejecución de la etapa 1 de ese plan. Entonces tengamos en cuenta, existe un plan nacional de cambio climático, pero también ese plan nacional motiva la creación de unos planes regionales de cambio climático. Entonces, en Colombia tenemos un Plan Nacional de Cambio Climático que está enmarcado en esa política nacional, que es el documento COMPES 3700, que es la estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia. Ya más adelante, entonces, en el año 2016 se empezó a construir el documento del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Quindío, donde participaron muchísimos actores del departamento, desde los sectores públicos, privado, academia, entre otros sectores agrícolas y pecuarios, donde participaron en la construcción y se dieron como objetivo que para el año 2030 el Quindío será un departamento sostenible, sustentable, resiliente, humano, educado, equitativo y con conciencia ciudadana. Obviamente, desde el enfoque social y para minimizar nuestra afectación y ser menos vulnerables al cambio climático. Ese documento del Plan Integral de Cambio Climático del Departamento del Quindío cuenta con un diagnóstico muy interesante. En ese diagnóstico hay información sobre todos los recursos, sobre todos los sectores económicos y allí podemos encontrar información respecto a cuáles son las modelaciones de temperatura y de otros parámetros hidrometeorológicos que pueden darse acá en el departamento del Quindío al año 2040, incluso al año 2100. Esa es una información muy valiosa que nos va a permitir a nosotros tenerlo como insumo para poder, digamos, articularlo a planes de ordenamiento territorial y otros instrumentos de planeación en el departamento del Quindío. Cuando nosotros hablamos de paisaje cultural cafetero dentro del documento encontramos la estrategia de desarrollo rural, conservación y restauración de ecosistemas. Allí específicamente habla del café climáticamente sostenible y de toda la cultura relacionada con el café. Entonces es muy importante destacar que dentro de ese documento específicamente en esa estrategia habla del paisaje cultural cafetero. Tenemos un proyecto
Este proyecto es la implementación de acciones de adaptación etapa 1 del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático. Este es 14.845.000 millones de pesos se gestionaron para la ejecución de la etapa 1 de ese plan que les acabo de socializar. Ese proyecto tiene 4 objetivos específicos. 1. Ejecutar acciones de adaptación basada en ecosistemas en áreas de importancia estratégica de conservación. Cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas, estamos hablando de la utilización de esa biodiversidad que tiene el departamento del Quindío, de esa flora nativa, para poder restablecer esas áreas estratégicas. Por ejemplo, esas áreas que están relacionadas con el artículo 111, áreas, digamos, relacionadas con fuentes abastecedoras del recurso hídrico para el departamento, entre otras. En el objetivo 2 hablamos de consolidar procesos de reconversión ambientalmente sostenibles y resilientes. Cuando hablamos de esos procesos de reconversión estamos hablando de los sectores productivos, por ejemplo, el sector ganadero, el establecimiento de sistemas silvopastoriles eficientes para disminuir las afectaciones por el cambio climático y mejorar sus condiciones, digamos, de proteína y minimizar la afectación por estrés, por calor o por agua. En el caso del sector agrícola podemos hablar del establecimiento de barreras vivas entre los cultivos para que eviten la afectación por el cambio climático también. En este objetivo 3 hablamos de generar capacidades de adaptación al cambio climático en la comunidad, gobierno, sector privado y academia. Acá tenemos dos elementos muy interesantes, que es el tema de la apropiación social del conocimiento y tenemos un enfoque científico innovador con una plataforma de servicios climáticos que se espera establecer. Y el objetivo 4 habla de fortalecer los mecanismos de financiación para la conservación, identificar cuáles son las rutas para el pago por servicios ambientales, el tema de bonos de carbono, y poderla socializar a esas personas que se beneficien del proyecto y que sirvan de insumo para todos los interesados en el departamento del Quindío. Entonces, en los objetivos 1 y 2 se espera restaurar más de 1.717.28 hectáreas. Esto equivale aproximadamente a 550.000 árboles nativos, ya sabemos. Árboles nativos, especies de aquí del departamento, que estén ubicadas estratégicamente, porque no se van a ubicar especies en zonas planas, en partes altas, ¿cierto? Eso es importante. También se habla de la reconversión productiva de 644.28 hectáreas en estas modalidades: cercas vivas, barreras vivas, aislamiento de rondas hídricas, sistemas silvopastoriles y agroforestales. Es importante resaltar de que esas plántulas, esa restauración va a ser, digamos, mantenida o se le va a realizar mantenimiento durante el tiempo que dure el proyecto. En el objetivo 3, como les decía, hay un componente de ciencia e innovación con una plataforma de monitoreo de servicios climáticos. Esa plataforma de monitoreo de servicios climáticos nos va a permitir conocer la predicción de la migración de las condiciones climáticas y conocer cómo funciona la dinámica de la biodiversidad en estos sitios. Para que ustedes comprendan un poco más el tema de la plataforma, vamos a mirar la parte izquierda de nuestras pantallas, donde vamos a encontrar los proveedores de la información de la plataforma, y en la parte derecha los beneficiarios. En la parte izquierda hablamos de las estaciones automáticas en línea, que son estaciones de monitoreo que nos van a dar información precisa de los parámetros hidrometeorológicos que se están presentando normalmente en el departamento del Quindío, de la mano de un componente de biodiversidad donde se van a, digamos, ubicar unos dispositivos sonoros que van a permitir conocer la dinámica de las poblaciones que allí se encuentran. Entonces vamos a saber cuando hay mucha temperatura, cuando hay lluvias o hay mucha humedad relativa, qué pasa con la dinámica de esas poblaciones de fauna que se encuentran en estos sitios, en estas estaciones. Estas estaciones van a estar ubicadas en diferentes gradientes altitudinales en todos los municipios del departamento del Quindío. Cuando esta información y estos datos llegan a, digamos, a ser analizados por profesionales científicos que van a permitir que la información y esos datos lleguen de manera precisa a todos los sectores productivos: agrícola, pecuario, salud y la comunidad en general. En el objetivo 3 tenemos, como les decía, también un componente de apropiación social del conocimiento con una estrategia de comunicación y difusión y gestión del conocimiento para la apropiación social. Allí tenemos unos ejes muy importantes como aprendizaje multinivel, la comunicación y la difusión propositiva, el fortalecimiento organizacional. Aquí en este tema de fortalecimiento organizacional, transparencia y gestión del tejido social, tenemos una herramienta muy interesante que es una herramienta de sociocracia que permite exactamente eso: el fortalecimiento organizacional y la transparencia del tejido social, una de las tantas herramientas que estamos utilizando dentro de la estrategia de apropiación social, y la participación activa para la acción climática articulada. Finalmente, en el objetivo 4, hablamos de fortalecer los incentivos a la conservación. Como les decía, vamos a identificar cuál es la estructura, cuál es la metodología de bonos de carbono, de pago por servicios ambientales. Vamos a acompañar a los beneficiarios en esa ruta para que ellos puedan gestionar esa exención tributaria y puedan beneficiarse económicamente.
Entonces, muchísimas gracias. Aquí fue brevemente un resumen del plan y del proyecto de cambio climático del departamento del Quindío. Entonces, ya enseguida vamos a darle paso a Douglas Salazar con el equipo del Comité Ambiental del Paisaje Cultural Cafetero para que entonces inicien su presentación. Digamos, es especial, es una sola presentación que van a compartir los 4 integrantes del comité. Entonces, Douglas, te damos la bienvenida para que arranques con tu presentación. Buenas tardes. Douglas, ¿puedes hablarnos un poco más fuerte, por favor? Qué pena. Gracias. Douglas, disculpa, ¿podrías hablar un poco más fuerte? Es que se escucha muy bajo en el audio del video. Gracias. Sí, sí, ya escuchamos perfecto. Gracias. Para eso entonces vamos a arrancar con un contexto de lo que es paisaje cultural cafetero. Sé que en las sesiones anteriores vieron en profundidad pues, todo el escenario que de otra manera se presenta en la región. Entonces, nosotros nos recuerda que hay unos elementos importantes de lo que se conjuga como política rural el cual de otra manera generó ese esfuerzo por consumar familiar y generacional de todos los capicultores que tenemos en todas las zonas de esta región cafetera. Douglas, disculpa que te interrumpa, es que nos dicen que no se está escuchando muy bien el audio del video en la transmisión. ¿Probemos sonido de nuevo, Douglas? Mucho mejor. Sí, mucho mejor. Vale, sí, ya está mucho mejor, gracias. Continúa. Continúa. Como les decía, quiero darles un contexto del tema de lo que corresponde al paisaje cultural cafetero. Sé que en una sección anterior no hablaron de los elementos de mayor profundidad. Yo me recuerdo solamente elementos muy puntuales que nos van a llevar a lo que queremos decir que es el tema de profundidad ambiental. Entonces, ¿qué es paisaje cultural cafetero? Dice que se conjugan elementos naturales, económicos y culturales. Es una región sumamente importante para todos nosotros, que es la región conformada por esos 4 departamentos, Caldas, Risaralda, Quindío y parte del norte del Valle. Es el reconocimiento de ese esfuerzo humano, familiar y generacional de caficultores que de una otra manera han desarrollado todo ese componente en la caficultura en estas zonas, no solamente ellos, sino acompañados de esa institucionalidad que es la Federación Nacional de Cafeteros. De una u otra manera hay que reconocer que ese ejercicio forjó de una u otra manera los destinos de toda esta región
que ha permitido que estemos donde nos encontramos en estos momentos. Por eso el paisaje cultural cafetero en Colombia constituye ese ejemplo sobresaliente que de una u otra manera la UNESCO quiso reconocer en su momento a partir de la declaratoria de paisaje cultural cafetero. Siguiente. Es así como el Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, escribió la lista del Patrimonio Mundial del paisaje cultural cafetero el 25 de junio. Y ahí hay que hacer un paréntesis bastante importante, que esa inscripción es un llamado de alerta, un llamado de emergencia para que se garantice la protección de esa área. De una u otra manera, se ha perdido el contexto en algunos momentos acerca de lo que realmente significa esa declaratoria. Y es que se debe volcar de una u otra forma la conservación por parte de todos en defensa de esa zona tan importante para nosotros, que lo es el paisaje cultural cafetero. Lo decía el director ahora al inicio de sus palabras, que la caficultura pues ha sido predominante y es un sello que llevan de ADN muchas personas en este departamento y en la región. Pues de una u otra manera eso es lo que hay que tratar de preservar. Y esa declaratoria no se preserva si no se mantiene, obviamente, el cultivo del café, pero a partir de ese cultivo del café, pues también tenemos que pensar en ese componente natural. Y ese componente natural es la base de lo que tenemos ahora como declaratoria. Por ese reconocimiento compromete al Estado colombiano, a la comunidad internacional, nacional y local, a la protección generalizada de esa declaratoria. Es un compromiso de todos, no es solamente del Estado, no es solamente del gobierno, tanto nacional, local o departamental, sino de todos, de cada uno de los habitantes que habitamos esta tierra, de garantizar y de proteger de manera directa esa declaratoria. Y ahí de pronto uno empieza a ver que se ha perdido el tinte y el color en ese sentido. Vemos que en su momento el departamento de Antioquia no creyó en esta declaratoria, no creyó de pronto en un proceso que se venía desarrollando y que, como no fueron ellos los pioneros, pues ahora quisieran estar dentro de la declaratoria. Pero como lo ha dicho Naciones Unidas, siempre es más fácil salir que entrar. Entonces ya Antioquia no pueden pertenecer, y yo creo que de una otra manera no pertenecen, pero sí mantienen una esencia de lo que es la caficultura y lo que realmente representa un cafetero en esas zonas. Nosotros lo hemos ido perdiendo y hay que trabajar mancomunadamente en este proceso para poder garantizar que las generaciones futuras preserven ese legado que se les está dejando y esa declaratoria continúe por muchos años. Siguiente. ¿Cómo está conformado el PCC? Creo que lo vieron ese día con Pinzón. Está conformado básicamente por 47 municipios y 411 veredas en su zona principal, un área de amortiguamiento correspondiente a 4 municipios y 447 veredas, en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle Cauca. El área principal corresponde a 142.120 hectáreas y el área de amortiguamiento a 207.000 hectáreas. El área principal rural es de 140.046 hectáreas y su área principal urbana es de 1.074 hectáreas. Siguiente. ¿Cómo está conformado este PCC en el departamento del Quindío? En el departamento del Quindío, que se incluyen ciertas veredas y áreas rurales de los municipios de Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Finlandia, Génova, Montenegro, Bijao y Quipacha, y una parte de Salem, además de la zona urbana del municipio de Montenegro. Ahí tenemos 11 municipios. Lastimosamente el municipio de La Tebaida está por fuera de la declaratoria, que es un municipio que de una u otra manera, años atrás, cambió toda su utilización del suelo, cambió toda su arquitectura patrimonial que tenía en su momento, y obviamente el contexto bajo esa modalidad de turismo y bajo esa apropiación y el desarrollo productivo de otros renglones agrícolas, pues han hecho que de una u otra manera no participaran. Sin embargo, en el contexto del programa de sostenibilidad ambiental, el municipio de La Tebaida está incluido porque para nosotros no existen otras fronteras diferentes a las establecidas por el componente natural que son las cuencas. Entonces, el municipio de Tebaida se integra, así no esté dentro del marco de la zona conformada para el PCC en el departamento de Quindío. Su área principal son 27.466 hectáreas, son 70 veredas y una área de amortiguamiento correspondiente a 38.578 hectáreas en 58 veredas.
parece algo muy representativo. Son los valores excepcionales y universales del PSC. Cómo en esa evaluación que hizo la UNESCO determinó que ese paisaje o esas condiciones que se tenían en ese territorio pues eran valores excepcionales que tenían que reconocer a partir de una declaratoria. Entonces aparece el café de montaña, aparece el predominio en esas áreas de cultivos de café, que es un cultivo de ladera, la caficultura que de otra manera se mantiene en muchas áreas, pero aparecen dos elementos importantes para nosotros que fueron incorporados dentro del programa de sostenibilidad ambiental, y es el patrimonio ambiental y la disponibilidad hídrica. Dos elementos que de una otra manera se conjugan en el momento en que nosotros pudimos determinar cuáles eran las áreas que íbamos a trabajar y cuáles eran las áreas que íbamos a seleccionar para adelantar todo el desarrollo del programa. Además de eso, pues toda esa institucionalidad cafetera, las redes afines que están establecidas para su fin, el patrimonio arquitectónico que es fundamental. Más adelante se lo van a contar los compañeros del comité, cómo ese patrimonio arquitectónico, a través de un programa que va a liderarse por parte de una gobernación, pues, es demasiado importante para la región. Siguiente. El patrimonio arqueológico, tenemos un sinnúmero de elementos que de una u otra manera han sido importantes en el departamento para tal fin. La población que se concentró en la estructura de la propiedad segmentada, de una u otra manera vemos muchos pequeños caficultores que aún se mantienen en estos momentos, y también pues, grandes productores que han desarrollado su actividad por muchos años. Una influencia de la modernización, el patrimonio urbanístico representado en toda la arquitectura que tenemos y en todo el desarrollo que de alguna otra manera se ha generado en los diferentes pueblos que están marcados en la declaratoria. La tradición histórica de la producción de café, sabemos que ha ido evolucionando toda esa producción hasta el momento en que tenemos una producción amigable con el ambiente, amigable y sostenible con el desarrollo y obviamente adaptándose climáticamente a los procesos que se vienen presentando. El tema de los cultivos múltiples, que no es solamente el café, sino que es el desarrollo asociado a diferentes elementos que se pueden conseguir en una agricultura programada y selectiva en esos procesos. Y la tecnología en forma de producción sostenible de la cadena productiva del café. De estos elementos, pues, desde la gobernación se viene avanzando importantemente en dos programas o dos proyectos presentados a regalías que de alguna manera van a impactar significativamente el desarrollo de la agricultura del departamento. Siguiente. Nuestro logo, ¿qué es lo que somos? El paisaje cultural cafetero es una excepcional fusión entre naturaleza, cultura y trabajo colectivo. De ahí hay enmarcados algunos elementos que están establecidos en los resultados que quiere el programa de sostenibilidad ambiental del PSC, como aquello que se reconoce con la diversidad de ecosistemas naturales y de sus reservas, la exuberancia en torno a aves y especies de flora y fauna que tenemos, y el cultivo de la boalba como un elemento que de una otra manera reviste importancia y que se debe fortalecer para recuperar lo que años atrás tuvimos en su momento en temas de boalba. El PNL está conformado por un comité directivo nacional, donde aparecen los ministerios de cultura, las gobernaciones, la academia y algunos otros actores. Aparece una secretaría ejecutiva y aparecen los diferentes comités técnicos regionales. Esos comités se derivan a los comités departamentales, del cual se viene trabajando de manera importante en el departamento, en el desarrollo de diferentes acciones. Y hay unos comités regionales con diferentes temáticas, como el de cultura, el de turismo, el comité técnico regional ambiental, al cual pertenecemos nosotros y hacemos parte de este programa, y el comité regional de educación. Siguiente. Se ha hecho y se ha llevado una lucha bastante importante en poder garantizar las acciones y la preservación de esa declaratoria y obviamente el desarrollo de acciones que permitan mantenerla sin poner en riesgo que la UNESCO en algún momento tome una decisión inadecuada. Por eso uno de esos elementos es el Pacto por la Defensa del Paisaje Cultural Cafetero, firmado en Sevilla, el 6 de abril de 2018, donde participaron los
4 gobernadores de los 4 departamentos, las 4 autoridades ambientales y las alcaldías de Sevilla, Caicedonia y la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué buscaba? Pues de una manera buscaba mantener, garantizar las acciones de control, especialmente a la minería ilegal, a la descontaminación de los ríos y los programas de restauración de cuencas, que en su esencia es parte de lo que hacemos nosotros, lo que se plantea hacer desde el programa de sostenibilidad. Y obviamente pues el compromiso directo a que en esta zona y en o al menos en la zona del departamento del Quindío, pues se tiene un no rotundo al tema de minería ilegal y obviamente minería que afecte de manera sustancial lo que hemos mantenido y garantizado como componente natural. Siguiente. Además, a partir de la ley 1913 del 11 de julio del 2018, se creó la Comisión Técnica Intersectorial del PCC, una comisión que de una otra manera está integrada por los Ministerios de Cultura, Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio y Turismo, y por el Ministerio de Minas y Energía. También hace parte el Departamento Nacional de Planeación, los directores de las 4 corporaciones autónomas de los departamentos, además de los municipios y gobernadores que conforman esta área. Y nos acompaña pues obviamente la Federación Nacional de Cafeteros. Esta comisión, pues de una u otra manera, viene adelantando un trabajo importante porque es la que articula todos los procesos que se desarrollan en el marco del plan de manejo del paisaje cultural cafetero. Tiene unas tareas supremamente importantes. Ahí tiene una relevancia importante el Ministerio de Cultura, quien es quien lidera esta comisión técnica, y obviamente pues el trabajo articulado de los diferentes ministerios y de las gobernaciones, especialmente para el buen trabajo que se pueda desarrollar desde esta mesa, desde esta comisión. A esto se le suma, pues obviamente, la Asociación de Municipios del Paisaje Cultural Cafetero, 52 municipios en total, que vienen trabajando a través pues, de su asociación para garantizar la articulación con este tipo de procedimientos. Siguiente. Bueno, arrancamos ya con lo que tiene que ver en materia con el programa de sostenibilidad ambiental del paisaje cultural cafetero, un programa establecido para la zona rural del paisaje cultural cafetero. No tocamos el tema de la zona urbana, en lo que corresponde a los municipios que tienen esa área de influencia. Siguiente. Arrancamos con conocer los integrantes del comité. Entonces, en la primera línea está el Comité Departamental de Cafeteros, un socio supremamente estratégico para el desarrollo de las diferentes acciones que hemos venido desarrollando en todo el departamento especialmente, y ahora pues que nos convoca una tarea importante que no solamente el departamento del Quindío, sino ya toda la región, y poder llevar a cabo el proceso en los demás departamentos que han venido trabajando en el tema del programa de sostenibilidad. Siguiente. Esta es parte del equipo técnico pues, del Comité Departamental de Cafeteros. Siguiente. Tenemos los integrantes por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Siguiente. Los integrantes por parte de la Gobernación del Quindío, desde la Secretaría de Agricultura, que ha venido acompañando pues, el proceso desde su formulación. Siguiente. Y nos acompañan los compañeros de la Fundación Smurfy-Kappa Colombia, se adhirieron a este proceso y que han venido haciendo aportes significativos en el desarrollo de acciones al interior del paisaje cultural cafetero. Siguiente. ¿De dónde nacimos? ¿De dónde nace el programa de sostenibilidad ambiental? El programa de sostenibilidad ambiental nace a partir del acta número 15 del Comité Directivo realizado en junio del 2014 en el municipio de Quimbacho, donde al interior de la mesa se sugirió que un grupo de trabajo en temas ambientales liderado por la Federación desarrollara un proyecto específico para el PCC con base en su conocimiento y experiencia. De ahí que empieza el trabajo mancomunado liderado por la Federación, desde las personas que coordinan todos los programas ambientales de la Federación, y arrancamos con la invitación, una invitación abierta para que nos vinculáramos a este proceso y nos montáramos en ese bus que quería encaminarse al desarrollo de este programa. Empezamos a trabajar y, siguiente por favor. Empezamos por establecer las problemáticas. Esas
esas problemáticas de una u otra manera iban a marcar una línea directa en conocer que en el territorio no solo teníamos ventajas y fortalezas, sino pues compartíamos estas problemáticas. Y son problemáticas que de una u otra manera se evidencian en los 4 departamentos. Tenemos el tema de la disposición inadecuada a veces de las aguas mieles del beneficio del café, la contaminación de las quebradas en diferentes maneras y formas, la disposición inadecuada de residuos sólidos, el tema de esa ampliación de fronteras agrícolas que viene afectando de manera considerable algunas áreas de bosque en algunas zonas de los departamentos, el tema de la población, la carencia de necesidades básicas satisfechas, que de alguna manera es relevante su atención en la medida de lo posible y de las condiciones que se vayan presentando. Siguiente. El tema del manejo de los deslizamientos y el tema de la recuperación de áreas de suelo degradadas que se ven afectadas en algunos casos, el tema de la contaminación de esas fuentes hídricas que abastecen los diferentes acueductos municipales y veredales, especialmente, el tema de hacer una reconversión a esas actividades pastoriles para garantizar que de una otra manera no solamente el café presente en esas zonas se articula estos procesos, sino pues también los diferentes cultivos que se puedan dar en el respecto. Para eso entonces se unieron bastantes actores, todos de carácter regional. Entonces aparecen las 4 gobernaciones en su momento, las 4 corporaciones, la Fundación Ecológica Cafetera y la Fundación Manuel Mejía, Cenicafé, los comités departamentales de los 4 departamentos y la federación, el SENA, la Universidad Tecnológica de Pereira, la red de universidades del eje cafetero, y empezamos a trabajar, todo acompañado pues obviamente por la federación, siguiente, y por el Ministerio de Cultura en su momento. Para el caso del departamento del Quindío, se arrancó el trabajo articulado desde los diferentes actores, la gobernación, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la Federación Nacional y su Comité Departamental de Cafeteros, la Fundación Esmurficapa y el SENA Regional Quindío. El trabajo arrancó en el 2015, se dieron sus inicios, como les estaba contando, con la invitación por parte de la Federación para que empezáramos a arrancar el proceso. De eso participaron 68 personas de 20 instituciones. Se adelantaron cerca de 8 reuniones en diferentes municipios para que de una otra manera conociéramos el territorio y nos diéramos a conocer para qué se iba a trabajar y por qué se iba a trabajar. Y se llevaron a cabo 2 videoconferencias importantes ya en la etapa final. Para el 2016 ya tener pues el programa con todos sus elementos constituidos y establecidos para empezar a trabajar, o como diría el cuento, para poder la maleta empezar a tocar puertas en el sentido de obtener recursos que permitieran el desarrollo de las acciones ahí establecidas. Muchísimas gracias, Douglas, por tu presentación. Es importante resaltar qué bueno que nos muestras esa estructura desde el orden nacional, de cómo se conforma finalmente este comité del que ustedes hacen parte, viene desde una estructura muchísimo más grande. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con el ingeniero Óscar Iván Ospina Quintana, coordinador de gestión de proyectos del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, gestión de proyectos del Comité de Cafeteros del Quindío, para que entonces continúe con su presentación. Me disculpan por favor, estamos aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Te damos la bienvenida entonces para que... Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar compartiendo este importante programa con todos. Un saludo especial de parte del Comité de Cafeteros del Quindío y de todo su equipo. Pues, parte de este gran trabajo, lo que muestra y lo que queremos mostrar en esta presentación es, como decía Douglas, que es la articulación interinstitucional y un trabajo no solamente de una institución, sino de la integración regional. Y digamos que es un gran logro poder contar con un programa que traspasa las barreras
la división geopolítica y que integra muchas instituciones a nivel regional y nacional. Entonces, para continuar con este programa y, digamos, definir qué era lo importante para todos, articular las metas de todos los grandes entes territoriales, privadas, ONGs y participantes, universidades en general, tuvimos que, digamos que debatir y priorizar unos objetivos. ¿Cuál fue ese objetivo superior? Pues, contribuir a la sostenibilidad ambiental de las zonas rurales, los municipios de la Declaratoria del Paisaje Cafetero. Y finalmente, ese gran objetivo superior se descargó en un programa que tiene como objetivo mejorar el manejo de la conservación y la conservación de los recursos naturales por parte de los agricultores en las áreas de la Declaratoria del Paisaje Cafetero. Aquí es muy importante, siguiente por favor, es muy importante aclarar que en el objetivo hablamos de agricultores. Una de las grandes, digamos, dinámicas y enseñanzas en esta programación conjunta es que la matriz del paisaje cultural cafetero está compuesta no solamente por campos, sino por todos los sistemas productivos, y que finalmente es ese ejercicio lo que permite la integración, permite que hoy estén varias instituciones aquí presentando este programa, estos resultados y la invitación a articularnos a nuevas estrategias. ¿Cuáles fueron los ejes centrales ante el perdón anterior, por favor? ¿Cuáles fueron los ejes centrales del programa? El agua como articulador de las actividades, las cuencas hidrográficas como escenario de trabajo en campo y los recursos naturales y las comunidades como objetivo. Finalmente, esas comunidades hidrográficas son las que logran incluir muchos municipios y todas las poblaciones locales. Siguiente. ¿Cuáles fueron los resultados priorizados? Finalmente se dieron 7 grandes resultados para abarcar este componente y este programa. Resultado 1, implementar áreas de conservación biológica en cuencas hidrográficas estratégicas. Resultado 2, implementar sistemas ecológicos de beneficio de café. El 3, reducir la contaminación del agua por procesamiento de café y actividades domésticas y agropecuarias. 4, mejorar la calidad del agua para el humano. 5, fortalecer la agua como alternativa productiva. 6, educar y sensibilizar en aspectos ambientales a la población. Y 7, fortalecer a las instituciones regionales en este tema. Por favor. ¿En qué consiste ese resultado 1 y cuáles son las metas establecidas para el cumplimiento? Diagnóstico y diseño de corredores de conservación, producción de material vegetal, de especies nativas, conservación de relictos de bosques naturales. Se priorizaron para el gran resultado siguiente. Establecimiento de minicorredores, cercas vivas con especies nativas, establecimiento de sistemas agroforestales. Siguiente. Sistemas silvopastoriles, plantaciones nativas con áreas de protección, crecimiento de bosques degradados. Siguiente. Cerramientos de áreas con herramientas de manejo del paisaje e implementación de un esquema de pago por servicios ambientales de carbono hídrico que favorezca la conservación. Resultado 2. Implementar sistemas, siguiente por favor, sistemas ecológicos de beneficio de café, diagnóstico de sistemas de beneficio, dotación de separador hidráulico de tolva y tornillos en pina, ecuación para el certificado de transporte de pulpa del agua, por favor, tolva de reactivo, instalación de consumo mil, desmucificador, tanque de fermentación y lavado. Resultado 3, reducir la contaminación del agua por procesamiento de café, actividades domésticas y agropecuarias. Siguiente, por favor. Diagnóstico de utilización, siguiente. Construcción, adecuación de fosas techadas y composteras, construcción, adecuación de baterías sanitarias. Siguiente. Siguiente, por favor. Construcción de tanques de almacenamiento de agua, uso racional de agroquímicos, instalación de bebederos sustitutos. Siguiente. Implementación de prácticas de suelos y recuperación de áreas degradadas. Implementación de un sistema de manejo integrado de plagas y enfermedades. Resultado 4, siguiente, por favor. Diagnóstico de infraestructura
acueductos rurales de utilización de calidad del agua para el consumo, mejoramiento, mantenimiento de acueductos veredales, sistema de gestión administrativa de acueductos veredales, siguiente. Implementación de sistemas modulares de potabilización de agua, capacitación y prácticas simples de potabilización para uso doméstico. Siguiente, por favor. Resultado 5, fortalecer la guava como alternativa productiva, diagnóstico de áreas de bosques y cultivos de guava, estimación del potencial y producción de bosques naturales y cultivos de guava, fortalecimiento de la cadena de valor. Siguiente, sistema de gestión de buenas prácticas agrícolas y pecuarias, acompañamiento a planes educativos y rurales. Siguiente, formación y capacitación ambiental en normatividad, advertimientos, concesiones, campaña de uso eficiente de ahorro del agua. Siguiente. Para el tema del fortalecimiento de las instituciones regionales, pues es muy importante fomentar el intercambio de experiencias, un sistema de información y monitoreo de recursos naturales, formación y capacitación integral de recursos naturales. Siguiente. Formación y capacitación en conceptos inherentes a la declaratoria del PSC, unificación de criterios y procedimientos para trámites relacionados con los recursos naturales. Siguiente. Finalmente, pues, viendo los resultados y las metas propuestas, pues, supongamos que lo que se buscó con este programa fue abarcar la mayor cantidad de componentes desde el área ambiental, que integraran la parte social, ambiental, económica, cultural y la gobernanza de nuestras familias dentro de la zona de declaratoria de paisaje cultural cafetero. ¿Cuál es la metodología principal que estamos buscando para esto? La gestión de alianzas, de proyectos, de recursos, que permita llevar a través de esas unidades hidrográficas la implementación de resultados. Siguiente, por favor. Donde podamos identificar una cuenca con todos los resultados, varias cuencas con resultados, escenarios donde la propuesta de este gran programa facilita la integración de cualquier aliado que pueda haber reflejado sus intereses a nivel de gestión institucional dentro de los grandes resultados que se plantean. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 ¿Y cuál es el fin último? ¿Qué es lo que estamos buscando con este gran programa? Pues lograr una transformación significativa, un uso sostenible de los recursos naturales, una gestión integral de ellos y una planificación estratégica a nivel de territorio que contribuya y que realmente apoye la sostenibilidad ambiental del paisaje cultural cafetero sin afectar negativamente los sistemas productivos, logrando integraciones entre el agricultor y los entes territoriales, afianzando tejido social a través de las alianzas interinstitucionales que más adelante veremos lograr, y sobre todo pues, mantener la declaratoria de cultura cafetera, resaltando el componente ambiental, el eje estratégico y sobre todo el recurso hídrico como articulador de toda esta gran propuesta. Pero ¿cómo fue todo esto posible? Siguiente. Finalmente, los criterios de selección definidos en todas las mesas de trabajo, pues, después de una ardua definición de criterios fundamentales para todos los departamentos, para todos los actores, pues definieron estos que estamos mostrando. Selección de hasta 10 cuencas hidrográficas de cuarto nivel por departamento que estén dentro del territorio. Que sean cuencas priorizadas por actores locales y regionales, es decir, que tengan algún plan de ordenamiento, tipo de padrino o doliente que pueda aportar, que sea pertinente para la toma de decisiones y planificación. Que al menos sea compartida entre departamentos, una razón para vincular alianzas, para vincular procesos, actividades, que aumenta el trabajo en equipo de las regiones y en este caso de la Unión Interdepartamental. Obviamente que tengan conflictos de uso que ponen en riesgo la sostenibilidad de la declaratoria, que realmente son los grandes problemas que buscamos resolver. Que tengan cabida planes de manejo por parte de las CARS, actor fundamental para la estrategia ambiental que llevamos a cabo, que sean de importancia estratégica para la captación de los productos o abastos que se encuentren en la zona rural, que estén dentro de ecosistemas estratégicos, sean de importancia para la zona cafetera, que finalmente existan proyectos en curso, que tengan ya algunos resultados exitosos, unas victorias tempranas, que permitan lograr sinergias
regionales y aumentar el impacto sobre esta zona. En conclusión, al siguiente, ¿a qué nos llevó esto? A que tenemos un gran programa de sostenibilidad ambiental que contempla la inclusión de 33 cuencas, 44 municipios, 385.960 hectáreas, 21.152 caficultores, 25.172 fincas cafeteras y 80.293 hectáreas en B, rompiendo las barreras de departamento y ampliando pues esta integración. Siguiente, por favor. Para el Valle del Cauca, este resultado se distribuye en 10 cuencas, 12 municipios, 84.000 hectáreas, 4.496 caficultores, 5.200 fincas y 20.000 hectáreas de fincas. Digamos. Para Caldas, 5 cuencas, 12 municipios, 152.260 hectáreas, 6.992 caficultores, 8.664 fincas cafeteras, 25.258 hectáreas en café. Para Risaralda, 8 cuencas, 9 municipios, 47.090 hectáreas, 6.000 caficultor, 7.173 fincas, 16.383 hectáreas en café. Siguiente, por favor. Y para nuestro departamento, 10 cuencas, 13 municipios, y incluimos 13, pese a que nosotros somos 12, en nuestra serie de 11, y estamos trabajando articulados con los municipios del Valle del Cauca, logrando pues ampliar nuestra cobertura y esta meta que nos pusimos desde el establecimiento del programa. 102.000 hectáreas, 3.663 caficultores, 4.098 fincas y 18.000 hectáreas. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles fueron esas unidades hidrográficas priorizadas para el departamento de Quindío? La Buenavista, Roble, Río Verde, Río Quindío, Quebrada Los Ángeles, Río Espejo, Quebrada La Picota, Río Lero, Río Santo Domingo y la Quebrada Cristal. También hay un tema muy interesante que para resaltar, y es que con la definición de zonas estratégicas a través de las unidades hidrográficas, pues logramos vincular la totalidad del departamento y, digamos, incluir la tebaida que no se encuentra en la declaratoria, pero sí podemos lograr acciones a través de las unidades hidrográficas, a través de la implementación de todos los resultados que ya vimos anteriormente. Siguiente, por favor. Este es el gran general. Voy a detallar mucho en este componente, pues es como el área por municipio y la cobertura total que se tiene de cada una de las unidades hidrográficas, Río Roble, la Quebrada Buenavista, Río Verde, Río Quindío. Siguiente, por favor. Y ahora pasamos a la parte donde mostramos los resultados en la ejecución y los logros que se han tenido hasta este momento en este trabajo articulado. Inicialmente se tenían cada uno diagnóstico y diseño de los corredores de concentración en las unidades hidrográficas. Se han ejecutado 9 y se proyectaron 10. Conservación de relictos de bosques naturales. Teníamos proyectados 2.410, en el momento tenemos el pagamento. Teníamos proyectados 5.421 y va ejecutado 2.410. En producción de material vegetal, especies nativas, hay proyectado 1.320.000, vamos con 140.000. En el establecimiento de minicorredores, proyectados 175 hectáreas, tenemos 4 hasta el momento. Siguiente, por favor. Ya a través de la implementación de las distintas herramientas de manejo del paisaje, fincas vivas, tenemos ejecutado de 422 sobre el total de 2.690, y en sistemas agroforestales 50,49,430, en establecimiento de silvopastoriles 960 proyectados 3 hectáreas, en el establecimiento de plantaciones nativas con áreas de protección 115 hectáreas, ejecutados 14,6. Enriquecimiento de bosques degradados, proyectado 1.830 áreas, ejecutado 375. Cerramientos de áreas con herramientas de manejo del paisaje, 4.485 hectáreas, ejecutado 10,59. Implementación de un esquema de pago por servicios ambientales que favorezcan la conservación, proyectado 1, ejecutado 1. Proyecto Banco 2, usuario 27, 140,42 hectáreas de serranías. Tanques de fermentación de lavado, unidades equipo, de 200 llevamos 8. Siguiente, por favor. Construcción y adecuación de fosas techadas costeras,
170 llevamos 9, implementación de prácticas de conservación de suelos y recuperación de áreas degradadas 52.652,5, prácticas de conservación de suelos y recuperación de áreas degradadas cultivos vivos en Guadalajara 393 de 23.600, prácticas de conservación en áreas degradadas, siembra de estacas, este tema de ingeniería, 31.700 de metas, 50 implementadas. Siguiente, por favor, recuperación de áreas degradadas con vetiver y maní, 32.514, 17.730. Días de campo con demostración de método, eventos llevamos 5. Sistemas individuales con el siguiente, por favor. Para el mejoramiento de la calidad del agua, filtros de arcilla con plata coloidal y extra 5. Gestión administrativa de acueductos veredales y eventos de capacitación, vamos 13.2100. Sistema de gestión administrativa de acueductos veredales, número de eventos llevamos 34 de 117 proyectados. Mejoramiento o mantenimiento de acueductos veredales, unos 13 ejecutados de los 115 proyectados. Siguiente, por favor. Estimación de potencial de producción en bosques naturales y cultivos de Guadua. Llevamos 1 de 2 proyectados. Establecimiento de cultivos de Guadua 4,86 de 390. De la cadena de valor llevamos 2 llevamos ejecutados 2 de uno que se había proyectado. Sistema de gestión en buenas prácticas pecuarias y diagnóstico en finca, hemos ejecutado 186. Sensibilización, la proyección es de 2.500, llevamos 8.121. En el sistema de gestión de buenas prácticas agrícola y pecuaria en la capacitación se proyectaron 2.500, llevamos 165. Siguiente, por favor. En giras en educación ambiental se han ejecutado 1.650. En acompañamiento a planes educativos interinstitucionales y rurales llevamos 4, de lo proyectado que son 111. Acompañamiento a planes educativos institucionales e instituciones educativas rurales, número de personas, 475. Formación y capacitación ambiental, normativa de vertimientos, concesiones, certificación 4C de sostenibilidad ambiental. Llevamos 17.121 personas de las 14.000 proyectadas. Siguiente, por favor. Campaña de insuficiente ahorro del agua, 162 de 24.072. Sistema de información y monitoreo de recursos naturales, diagnóstico. Tenemos ya 9 logrado para esta meta. Y pues finalmente, una conclusión general de todos estos resultados presentados de esta manera es que hay mucho por hacer. Este es un proyecto que es un proyecto ambicioso, tiene una proyección, una estimación, una meta de transformar la región cafetera, de sostener todo el componente ambiental y de, sobre todo, aportar a esa gestión integral de los recursos naturales, que no me canso de repetirlo, la meta que tenemos dentro de este gran programa. Realmente pues esto es lo que teníamos para contarles desde el punto de vista de impacto en Medina. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Oscar Iván, por tu intervención. Mi nombre es Gina Quintero, facilitadora del proyecto de cambio climático para el municipio de Armenia. Y bueno, quiero resaltar de lo que nos comentabas, todo lo que nos cuentas de cómo se articulan las metas del programa de sostenibilidad ambiental con las diferentes entidades, con las diferentes actividades productivas y sobre todo cómo el proyecto está considerando la implementación de áreas de conservación y mejoramiento de la calidad del agua. Quiero aprovechar el espacio para recordarle a nuestros oyentes que pueden dejarnos sus dudas o comentarios en el chat de Facebook y nosotros estaremos respondiéndoles al final de la sesión. Muchísimas gracias de nuevo, Oscar Iván. Ahora abrimos paso a nuestra invitada, Noemí. La ingeniera Noemí, especializada en la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ. Buenas tardes, ingeniera Noemí, bienvenida. Buenas tardes. Me presento, Noemí Medina Guzmán, efectivamente profesional especializado en la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. ¿Me cuentan si están escuchando bien? Sí, te escuchamos perfecto, Noemí. Bueno, señora, agradecerles al equipo técnico de cambio climático de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Gobernación del Quindío por la invitación
y porque es un gran esfuerzo que hemos hecho 4 instituciones precisamente en esta tarea, en la tarea de estar presentando este programa de sostenibilidad ambiental, precisamente para que no seamos los 4 en este departamento y los 16 o 20 que somos en toda la región, sino que seamos mucho más, porque todos aportamos un granito de arena a este programa. Seguimos, por favor. Bueno, ejecutar el programa de sostenibilidad ambiental del paisaje cultural cafetero se puede hacer desde diferentes ópticas. Y una de esas ópticas es que lo podemos hacer a través de alianzas, convenios, y en este caso hicimos un convenio interadministrativo entre la Gobernación del Quindío, el Comité de Cafeteros del Quindío y la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Lo ejecutamos en tres municipios cafeteros, Génova, Pijao y Córdoba, y los resultados obtenidos es lo que se muestran en este cuadro en forma resumida. Entonces se establecieron 105 hectáreas en diferentes herramientas de manejo del paisaje. Se realizaron 80 acciones de mejoramiento en procesos de beneficio del café, aplicamos algunas fotografías referentes. Tenemos 2 pilotos de biodigestores mixtos. Se hicieron entregas de 120 unidades de sistemas individuales para mejoramiento de la calidad del agua. Igualmente, 13 talleres de capacitación para los acueductos veredales en temas de manejo y administración. Se realizaron 5 días de campo para capacitación en demostración de método en obras de bioingeniería y 10 jornadas de educación ambiental. Sigamos, por favor. Bueno, todos estos procesos de establecimiento de las diferentes herramientas del paisaje, lo más valioso es que se ha dejado un soporte cartográfico muy interesante, porque se han levantado todas las áreas que se han establecido y como ustedes ven ahí, se definen diferentes, como una colorimetría que utilizamos para delimitar, por ejemplo, ahí ven zonas, una franja. Esas franjas pueden ser zonas de protección de fuentes hídricas y se ven algunas líneas y estas líneas probablemente son cercas vivas, como lo estaba comentando el ingeniero Oscar Iván ahorita. Seguimos. De lo que se ha hecho, pues aquí hay algún material fotográfico del establecimiento de las diferentes herramientas del paisaje. Entonces, una importante son el asocio con cultivos, ¿cierto? Entonces, volver a asociar el árbol con los cultivos de café especialmente, o también con pastos, ¿no? Porque acuérdense que el paisaje somos todos. Y seguir incrementando pues las áreas en coberturas vegetales de zonas de protección. Seguimos. En ese proyecto también en ese convenio también se ejecutó la reparación de máquinas despulpadoras del café. Entonces, cualquier imperfecto que tuviera la maquinita, entonces lo que se hizo fue repararla y volverla a poner a funcionar correctamente, precisamente pensando en todas las medidas que tenemos que pensar nosotros de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿cierto? Es mejorar y optimizar lo que tenemos para afectar menos al ambiente. Digamos, entonces hay en cuanto al mejoramiento de la infraestructura de beneficio de café, entonces el secado mecánico de baja capacidad, que entonces funciona ya con gas, es diferente, es optimizando también el uso del recurso hídrico, y la dotación de unas tinas cafeteras para la fermentación y lavado del café cuando no tienen pues, las albercas que tienen tradicionalmente las fincas cafeteras. Por favor, seguimos. Control de vertimientos de los procesos de beneficio del café, desde Douglas estábamos hablando de eso, entonces es parte de lo que se hizo con el convenio. Y los pilotos de biodigestores que quedaron en Córdoba y Pijao. Seguimos, por favor. Entonces se hizo una demostración de método, eso quiere decir que se fue enseñando y se fue haciendo, entonces se hicieron unos procesos de estabilización de taludes. Y para los sistemas, se entregaron sistemas individuales de potabilización, como lo dieron 120, precisamente para mejoramiento de la calidad del agua desde la casa, desde el hogar. Seguimos, por favor.
todo acompañado de un proceso de educación y capacitación. Educación, ¿por qué? Porque no sirve de nada todo lo que hagamos si la gente no aprende, no retoma, no apropia. Entonces, todo lo que hagamos, si la comunidad no siente que son propias, pues terminan no sirviéndoles y no captan la idea de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante es que estos procesos se hagan desde que inician los proyectos hasta que terminen, incluso llegar a las etapas de seguimiento a ver cómo nos fue con toda la ejecución de los proyectos. Seguimos, por favor. Bueno, entonces, ya desde Douglas estaba diciendo que somos muchas las instituciones que empezamos con este programa de sostenibilidad ambiental del paisaje cultural cafetero, pero resulta que todas nos teníamos que comprometer. Entonces, no es un gran compromiso como quisiéramos un convenio entre todos, una alianza entre todos, sino que o firmar mucha documentación, consten pues que cada institución tiene sus propios procesos administrativos y la idea no era que hiciéramos como un contrato gigante donde todos participáramos, sino hacerlo muy sencillo. Entonces lo hicimos a través del documento que sigue, por favor. Entonces se hizo un formatico de acuerdo de voluntades, muy sencillo. En realidad no hay ningún compromiso que no sea coayudar a la conservación del paisaje cultural cafetero, a que no perdamos las instituciones y los departamentos la declaratoria. Seguimos, por favor. Entonces, ¿cómo se hace para fortalecer eso? Pues se genera a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social, el número 3803 del 2014, una política para la preservación y potencializar la productividad del paisaje cultural cafetero. Entonces, ya tenemos como una directriz desde el ámbito nacional. ¿Seguimos? ¿Qué pasa este año? Creo que fue la última reunión a la que asistimos varios de nosotros que estamos por acá, y es que en marzo nos convocaron y a todos los nuevos alcaldes, nuevos gobernadores y de todas las instituciones que estamos comprometidas con el paisaje cultural cafetero a una reunión en Pereira. En esa reunión, entonces, lo que nos querían mostrar es unas decisiones que tomó la Comisión Intersectorial, que ya Douglas explicó por allá atrás. Entonces, las decisiones que ellos tomaron revisando los planes de desarrollo departamentales y las decisiones fueron, seguimos, por favor, que se priorizaron 4 proyectos para cada uno de los departamentos. Entonces, vamos a ver cuáles fueron esos proyectos, pues pensando en los planes de desarrollo departamental, y entonces quedaron priorizados 4 proyectos, y seguimos, por favor. Entonces, el primer proyecto es precisamente el Programa de Sostenibilidad Ambiental del Paisaje Cultural Cafetero, que de pronto el ingeniero Oscar ya mencionó, que tiene como objetivo superior contribuir a la sostenibilidad ambiental de las zonas rurales en los municipios de la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Somos 33 cuencas hidrográficas, 44 municipios, 7 proyectos y la ejecución para 10 años. Yo aquí quiero hacer una aclaración. Aunque desde la Comisión Intersectorial deciden que sean las gobernaciones las ejecutores para el departamento del Quindío, somos 4 instituciones que pertenecemos al Comité Ambiental del Paisaje Cultural Cafetero Quindío, nos denominamos así, y ya Douglas las mencionó. Entonces somos el Comité de Cafeteros del Quindío, la gobernación a través de la Secretaría de Agricultura, de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la Fundación Esmurfi, Cartón de Colombia, y la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Quindío. Hemos sido los abanderados del cumplimiento del programa de sostenibilidad en el departamento. O sea, la responsabilidad no está solamente en la gobernación, sino que hemos sido partícipes, las 4 instituciones, durante estos 5 años que ya llevamos, de la ejecución que a diciembre del 2019 llevamos, porque este año aún no lo hemos evaluado. Seguimos, por favor. El siguiente proyecto es el que está abanderando la gobernación de Risaralda, que es un modelo educativo integral para la competitividad del emprendimiento y la preservación de los valores del PCC.
O sea, es el conocimiento desde la educación primaria hasta la superior de lo que significa el paisaje cultural cafetero. Entonces es educación dirigida a niños, a jóvenes, a mujeres caficultores, a tiendas de café, capacitación para el trabajo, a grupos deportivos, artísticos, baristas y catadores. O sea, que casi toda la comunidad que estamos dentro del paisaje cultural cafetero entendamos qué es paisaje cultural cafetero. Seguimos, por favor. El tercer proyecto que se priorizó y es responsabilidad pues, del Departamento de Caldas es un desarrollo de política de vivienda de interés cultural. Entonces el compromiso es conocer todo sobre la vivienda rural cafetera tradicional, lo que es la cultura, los diseños, los materiales, tipología y construir nuevas viviendas acogiendo todo lo de la vivienda rural cafetera que nosotros llamamos antigua, pero en realidad son construcciones muy bien hechas y mejorando algunos aspectos. Entonces, Caldas tiene un piloto dentro del área de paisaje cultural cafetero en donde se replican esos tipos de construcciones, o sea, es la recuperación de la casa campesina dentro del paisaje cultural cafetero. Seguimos. El cuarto proyecto que se priorizó fue por fortalecimiento de la cadena productiva, del turismo y de las iniciativas de base comunitaria en el paisaje cultural cafetero. Entonces está basado sobre los pueblos mágicos del PSC, que pues son casi todos, que son destinos turísticos que reflejan el esfuerzo de generaciones de la gente en torno al cultivo de café, de arquitectura, oficios, medios de transporte, fiestas tradicionales alrededor del café, paisaje natural de montaña o la biodiversidad de nuestras montañas, que refleje la hospitalidad de los habitantes, lo que hace mágico y atrae pues, a los visitantes. Y que muestren experiencias auténticas que permitan al viajero adentrarse en el corazón del territorio. Entonces, ahí están los 4 proyectos. Este último proyecto está bajo la responsabilidad de la Gobernación del Valle del Cauca. Hacemos una aclaración. No quiere decir esto que el Departamento del Quindío no le vaya a apuntar a estos otros 3 proyectos. Debemos aportarle a los 4 proyectos, que es lo único que nos dijeron. Vamos a dejar que la Gobernación del Quindío, pongámoslo otra vez de ejemplo, priorice el de sostenibilidad ambiental de paisaje cultural de cafetero, apoya a los otros municipios, a los otros departamentos para que todos vayamos en la misma línea, hagamos identidad del programa de sostenibilidad, o sea, que haya un equipo que esté como pendiente, que todos vayamos como enrutándonos en la misma línea, que es precisamente la conservación del paisaje cultural cafetero. Pero no quiere decir que no le vayamos a apuntar a vivienda, que no le vayamos a apuntar a educación o al fortalecimiento de la cadena productiva de turismo. O sea, nosotros todos debemos apuntarle a todos los, Douglas bien lo explicó por allá, a todas las líneas que tenemos dentro del plan de manejo del paisaje cultural cafetero. Seguimos, por favor. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera Noemí, por tu intervención. Muy importante resaltar cómo todos estos proyectos regionales del PSC se articulan con diferentes alianzas y convenios en municipios cafeteros, cómo se lleva a cabo la implementación de herramientas de manejo del paisaje y sobre todo cómo se trabaja en el tema de apropiación del paisaje. Entonces, muchísimas gracias, ingeniera Noemí. Vamos a darle paso al ingeniero Juan Pablo Martínez Arango, coordinador del proyecto Zona Norte de la Fundación Smurfit Kappa Colombia, Comité Ambiental del PSC. Mucho gusto. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, ingeniera Noemí. Y muchas gracias a todos ustedes los que están participando de este foro. Es un honor para mí poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Entonces, por favor, una diapositiva. Entonces llegamos al punto en donde llegamos a esa esquinita donde preguntamos dónde estamos y hacia dónde vamos a seguir, cuál es el futuro. Entonces, como bien han estado ustedes observando, estamos en un proyecto muy bien formulado, muy bien estructurado, en donde no solamente le aporta a la sostenibilidad
del paisaje, de la declaratoria del paisaje cultural cafetero, sino que también le aporta a un desarrollo sostenible del territorio. Y para eso, pues ustedes han visto todas las actividades propuestas, y para eso se necesita un recurso muy importante, que ahí es donde yo creo que al punto hacia donde vamos. Sí, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, reiteramos el llamado a un trabajo articulado para dar cumplimiento a todas estas actividades y a todos estos objetivos propuestos, porque estamos convencidos que todas las instituciones tenemos algo que aportar para darle cumplimiento a estos objetivos. Si nosotros analizamos los planes de desarrollo tanto municipales como departamentales, observamos que el proyecto es totalmente coherente con los objetivos planteados en estos planes de desarrollo. Y no solamente de las entidades gubernamentales, sino que también las entidades públicas, como el caso, privadas, como el caso de la Fundación de Mujica, de la cual hago parte, tenemos que aportar, sigamos por favor. Entonces es allí donde reiteramos el llamado a las universidades, a todas estas instituciones que ustedes acá están viendo en este momento, en esta diapositiva, tanto públicas como privadas, para que hagamos parte de este tan bello proyecto que le aporta al desarrollo sostenible de todo un territorio. No solamente desde el territorio, también la idea es apostarle a la articulación regional. Les voy a contar un poco la historia de cómo llega la Fundación de Multicapa a este proyecto. La Fundación de Multicapa es una fundación de una empresa privada, pero que compartimos todo un territorio con todas las comunidades, con distintos departamentos, y compartimos territorio con el proyecto y con la Secretaría de Cultura del proyecto. La Fundación hace trabajo de carácter social, y cuando nos detuvimos a analizar la invitación que nos hacía la Gobernación y la CRQ para que observáramos este proyecto del paisaje cultural cafetero, de la conservación de la declaratoria, vimos que sabíamos perfectamente todo lo que estábamos haciendo, las acciones que estábamos haciendo en el territorio de carácter social, pues no estaban quedando reflejadas en ningún lado. Es así que llegamos a vincularnos en el proyecto, y nuestras acciones están aportando al cumplimiento de estos objetivos y a conservar la declaratoria. Entonces, el llamado que hacemos a todas las entidades que nos han vinculado y a las que se han vinculado, pues para que continúen poniendo su granito de arena para que vayamos dándole cumplimiento a estos objetivos. Vemos que es un proyecto ambicioso, pero que si cada entidad dentro de sus capacidades va poniendo su granito de arena, pues lograremos el objetivo. Que no solamente, repito, es conservar la declaratoria, que es el trabajo mancomunado por el desarrollo sostenible de toda una región. Bueno, por favor. Digamos que eso es lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si de pronto hayan preguntas en el chat. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu aporte. Sí, mira, quisiéramos saber desde el chat que hay varias preguntas que toca resolver. Aquí, por ejemplo, nos están preguntando cuál es esa iniciativa o ese primer paso, siguiente paso para poder, desde los habitantes del Quindío y también desde las personas que toman decisiones como en las entidades públicas y en las entidades privadas, para poder asegurar que el paisaje cultural cafetero siga, se enriquezca, sea aún más hermoso en estos contextos de cambio climático y con todos estos desafíos que vamos a tener que enfrentar todos en el territorio.
pienso que todos tenemos algo que aportar, definitivamente, para mejorar y o conservar el medio ambiente. Vemos que todos somos habitantes de un territorio y está en nuestras manos. Es una corresponsabilidad de todos en tomar acciones para conservar el medio ambiente. Entonces, desde los mismos habitantes, pues hay mucho que hacer, ¿verdad? Podemos ¿verdad? A reciclar, hacer separación de los residuos. Si somos productores, pues trabajar bajo el modelo de buenas prácticas agrícolas. Y en fin, pues, serían muchísimas acciones que podemos desarrollar, pero lo más importante es que nos concienticemos todos como habitantes y como corresponsables de un territorio de esa conservación y que nos informemos y que tomemos acción. No esperemos a que las entidades gubernamentales o otro tipo de instituciones pues sean las que tengan esa responsabilidad de trabajar en pro del medio ambiente. Entonces lo hagamos nosotros mismos desde nuestro propio hogar. Y es lo que digamos que es lo más importante de la humanidad. Listo, muchísimas gracias. Desde aquí del chat también hay unos reconocimientos por la labor que todos ustedes están llevando a cabo. Por ejemplo, Carlos Gilberto dice que son un modelo a nivel nacional, que la unión hace la fuerza, que felicitaciones. Entonces, pues vienen de las personas que están viendo el foro. Y pues tenemos otra pregunta, no sé si alguno de los otros conferencistas quisiera responder la pregunta que acabo de hacer o sigo con la siguiente pregunta. Listo, entonces vamos a seguir la siguiente pregunta para pues el que quiera también contestar, es cómo podríamos también articular esta nueva cultura que viene de la producción del cacao, que se está conectando también con esa entrega desde la comercialización, desde los sitios en donde ya no se vende solamente el café, sino también el cacao, en ese impulso también de esa forma de producción que se puede dar en nuestro territorio. ¿Qué articulaciones pueden ver ustedes? ¿Cómo puede ser que el paisaje cultural cafetero también se armonice con un paisaje cultural de pronto cacaotero y se impulsen mutuamente? Douglas. Bueno, sin lugar a dudas se nos había dicho al inicio, y también lo mencionó Oscar Iván, dentro de los resultados está los arreglos silvopastoriles y silvoforestales que pudiéramos tener. De una u otra manera, ese arreglo forestal que podría aparecer ahí en el sentido del cacao con el café, pues no nos disgusta para nada, especialmente en aquellas zonas bajas donde de una u otra manera sabemos que de acuerdo a estudios y procesos que se han adelantado por diferentes instituciones, el departamento en algún momento, por consideraciones del cambio climático, podría migrar a perder áreas de café y reemplazarlas por cacao. Pues en ese sentido es mantener esa dinámica de los dos cultivos y hacer unos arreglos que favorezcan la producción de ambos en el departamento. Municipios como La Tebaida y obviamente Armenia, su parte baja y más caliente, pues son aptos para el desarrollo de ese proceso entre café y cacao. Listo, muchísimas gracias. Los invitaría a todos a poner su video, su cámara, para poder también que nuestra audiencia los pueda ver en este momento. Tenemos otra preguntita y es, muchas gracias, ¿sí? Aquí los voy a poner a todos para que los podamos ver. La otra preguntita sería de Carlos Gilberto Alzate. Nos pregunta, ¿cuál sería la principal estrategia para lograr una caficultura resiliente al cambio climático y cómo hacerla más competitiva frente a los sistemas productivos como la ganadería, cítricos, el plátano y otros que desplazan y ponen en riesgo el cultivo del café? Noemí, si estás hablando no te estamos escuchando. Puedes.
Pon el micrófono. Creo que es más apropiado que conteste Oscar Iván. Ah, vale, listo, muchas gracias. Bueno, finalmente, pues, dentro de los planteamientos que se tienen contemplados para la formulación que se tuvieron y que aún continúan en la formulación y ejecución de este proyecto, hablamos de la integralidad y de la diversificación de los cultivos frente a lo que es la dinámica de la agricultura. Nosotros estamos trabajando desde modelos de agricultura de precisión, una estrategia de planificación del territorio, desde las unidades prediales, y todo el concepto metodológico que tiene que ver con esta articulación y diversificación. Finalmente, los sistemas de información geográfica como eje articulador para estas planificaciones pues apoyan mucho en las dinámicas regionales y obviamente agregar valor a esta diversificación. Entonces, si nosotros logramos, digamos, continuar con las estrategias de uso sostenible de los recursos naturales, planificación estratégica a nivel predial, articulación con la normatividad correspondiente y que aplique para la conservación de los recursos naturales. Y del mismo modo, apuntarle a estrategias de certificación, digamos, de agregar valor al producto como tal, pues tendremos una posibilidad de mostrarle a nuestros agricultores, no sería solo la agricultura, que tener un producto sostenible, sustentable, y que tenga dentro de sus estrategias de producción y de sostenibilidad como tal, a nivel económico, inmersas todas estas buenas prácticas, generan unos rendimientos económicos que van a aumentar y que van a incentivar el cultivo como tal, una producción más limpia, más competitiva, y obviamente pues la federación está presta y desde sus políticas de más agronomía, más productividad, a contemplar estas estrategias articuladas a los modelos aplicados en las regiones cafeteras de nuestra gran declaratoria. Entonces pues considero que vamos por buen camino, hay mucho por hacer, los recursos son pocos, como ustedes pueden ver las metas todavía están por cumplirse, y esto pues solamente nos lleva a contemplar una invitación general a más aliados para que aporten, que vinculen y, ¿por qué no el próximo año o el próximo mes podamos mostrar muchos más aliados que fortalezcan la cadena de valor, el sistema productivo, la parte social, el trabajo digno, digamos todos los escenarios que se están planteando como modelos sustentables en estas empresas cafeteras, que es el modelo que queremos plantear para nuestros caficultores. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes por la labor, porque realmente como desde toda esta iniciativa estamos enfrentando todos estos desafíos que vienen del cambio climático y sí, ciertamente necesitamos articulaciones, necesitamos realmente conseguir esos recursos que necesitamos, que son de considerable urgencia para poder seguir con la labor tan importante que ustedes están ejerciendo. Muchísimas gracias también por responder a este llamado y contarnos todo esto tan interesante que hemos escuchado en este foro, y pues a nuestros oyentes para invitarlos a nuestro próximo foro que tendrá la temática del rol de la mujer en la gestión climática y será el 1 de septiembre, que es el martes que viene. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, a las personas que nos están escuchando desde la emisora radial de la Universidad del Quindío, y pues a todos ustedes también, a los conferencistas. Muchísimas gracias. Los esperamos entonces en el próximo foro.